Acompañándonos. Hoy veremos en Lucas capítulo 5, los primeros 11 versículos. Vamos directamente a la palabra de Dios allí y vamos a leer, vamos a ver este relato donde Lucas nos describe un evento, por decirlo particular. Creo que ninguno de nosotros ha presenciado algo como esto, pero detrás de todo este relato, detrás de toda esta historia que tiene que ver con la pesca milagrosa, con Simón particularmente, quien después vamos a conocer como Pedro, hay cosas que queremos resaltar en el día de hoy, particularmente de la persona de Cristo hacia Simón y cómo Simón responde a cada una de estas cosas. Y vamos a leer, yo voy a leer este relato ahí en Lucas capítulo 5 del verso 1 al verso 11, y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, que es el lago de Galilea, ¿no? Allí el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús, dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hoy quiero que prestemos atención a este evento que podemos quizás hacer énfasis en el milagro de esta pesca, ¿no? Como dice ahí su título, esta pesca milagrosa, este gran milagro de Jesucristo que hace que después de que estos pescadores expertos no habían pasado toda la noche, ahora Cristo les hace un milagro allí. Pero detrás de todo esto hay detalles que nos muestran que la idea principal aquí de Lucas, ¿no? El propósito principal de Lucas al dejarnos este relato y la manera en cómo lo hace, el lugar donde lo pone, porque este relato también está en Mateo 4, está en Marcos capítulo 1, y esos 2 evangelios lo ponen casi como al principio, ¿no? Incluso antes de que Pedro, acá en Lucas por lo menos, Pedro ya ha estado con Cristo, ¿se acuerdan? Jesucristo sanó a la suegra de Pedro ahí en Capernaum. Vemos que ya han estado con él, con Jesús, lo conocían, no era alguien que recién estaban conociendo, sino que lo pone aquí, y hay detrás de todo esto poder ver nosotros, como lo vieron ellos, la gloria y el poder de Dios que se manifiestan, ¿no? La manera en que se manifiesta el poder y la gloria de Cristo es en esta captura de esta gran cantidad de peces, pero que hay una respuesta, por lo menos aquí, aunque se mencionan después Jacobo y Juan, que eran al parecer parte de la misma compañía pesquera allí con Pedro. No sale mencionado Andrés, que era el hermano de Pedro, de Simón, que parece entonces era discípulo de Juan el Bautista. Por lo tanto ya sabían, por lo menos Andrés, y algo le ha hablado a Simón, Pedro,
acerca de quién estaba anunciando a Juan el Bautista, ¿no? Y había algún conocimiento de quién era este Jesús que estaba haciendo milagros, se había sanado, como dijimos, a la suegra de Pedro. Y hay un encuentro aquí que por medio de este gran milagro hay una respuesta de Simón a esta obra, pero más que a la obra en sí, al que está haciendo la obra milagrosa. Porque por lo menos hay 3 encuentros aquí de Jesús, en este relato, de Jesús con Simón. Y queremos verlo de alguna manera y ver la diferencia entre cada uno y cómo Simón, que ahora por primera vez Lucas le va a llamar Simón Pedro, ¿se acuerda? Simón es su nombre y Cristo le pone por sobrenombre Pedro, de ahí que conocemos. Y después ese es el que toma su nombre, ¿no? Lo vemos, tenemos ¿cuántas cartas de Pedro al final? 2 cartas, ¿no? No salen 2 cartas de Simón, sino que 2 cartas de Pedro, el nombre que el Señor le dio a este discípulo. Y en cada uno de estos encuentros hay una respuesta de Simón y queremos verlo. Y ahora el escenario, si vemos los primeros versículos, el escenario que tenemos aquí, ¿no? El escenario que tenemos para este evento es que hay una gran multitud, ¿no? Si bien acá hay un encuentro particular con Simón, no sé cuál es el título que tiene usted, yo tengo acá 2 versiones, dice la pesca milagrosa, otro dice llamamiento de los primeros discípulos, porque también en medio de este evento vemos que dejándolo todo, al final le siguieron, plural, probablemente Simón, Pedro, Juan y Jacobo también. No sabemos de Andrés todavía, ¿no? Pero el escenario es que hay una gran multitud, hay multitudes que están siguiendo a Jesús y dice, la Reina Valera dice que el gentío se agolpaba sobre él. La NBI dice que la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Había gente que estaba hambrienta por escuchar la palabra de Dios. Esto obviamente nos pone a nosotros a pensar y a meditar la actitud de estas personas, ¿no? Y quizás al ver nuestra propia vida, cuán hambrientos, ¿no? O deseosos estamos muchas veces de escuchar la palabra de Dios, como hoy aquí en esta reunión. Pero el contexto es que hay una gran multitud y en medio de toda esa multitud, por lo menos Lucas nos deja en su relato que Dios se dirige en particular a uno, ¿no? Porque a pesar de que Cristo está lidiando con la multitud y está enseñando a la multitud, y es lo que hace, porque el primer encuentro que tenemos aquí, y que de alguna manera también es un mandato para Simón, es que ahí en el verso 3 le dice que habían 2 barcas allí, estaban lavando sus redes, habían venido de trabajar toda la noche, y le rogó que apartase de tierra un poco, ¿no? Y se sentó ahí a enseñar desde la barca a la multitud. El lago de Nazaret, el mar de Galilea o el mar de Genesaret, el lago de Genesaret, que está al norte, está rodeado de montañas, ¿no? Está la laguna allí, un gran lago, y enseguida comienzan a crecer las montañas, por lo tanto es como que si fuera un gran cráter allí, un gran anfiteatro, ¿no? Entonces lo que hace Cristo es usar de la física, porque el sonido se va a propagar mejor si él se pone en una barca y comienza a enseñar a este gran anfiteatro natural, ¿no? Para que todos pudieran escuchar. Entonces lo primero que hace Cristo con Simón, además de pareciera como que le está pidiendo un favor, pero la verdad es que, y la NBI dice aquí, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla, luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cristo le pide un favor, aunque en el original más bien parece como un mandato, ¿no? Una orden. Apártate un poco a la orilla es la orden. Y vemos qué es lo que hace, cómo responde Simón. Bueno, Simón lo que hace es dejar, ok. Esto es fácil, ¿no? Si alguien te pide a ti que, oye,
corre un poquito el auto más allá. ¿Es algo difícil de hacer? No, al parecer es algo fácil, al parecer es algo que él puede hacer, ¿no? Y lo interesante es que hay obediencia de parte de Simón, él obedece, Simón concede de alguna manera este pequeño favor al darle a Jesús el uso de la barca para enseñar a la multitud, ¿no? Que estaba allí hambrienta y se agolpaba para escuchar la palabra de Dios, dice Lucas, ¿no? No solo hace este alcance, porque de escuchar el mensaje de Dios, ¿no? Por medio de Jesucristo. No solamente querían estar con Él, sino que estaban hambrientos de lo que Él tenía que decir y estaba enseñando. Entonces, Pedro accede a este primer mandato de Jesucristo de apartar un poquito la barca de la orilla y para que él pueda llevar adelante su obra. ¿Está cooperando de alguna manera Simón con el ministerio de Jesucristo aquí? ¿Lo está haciendo? ¿Sí? ¿Se está involucrando en el ministerio de Jesucristo? Sí, diríamos, pero su participación, su compromiso, no tiene un alto costo para él. Lucas nos dice que, el verso 2, habían 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, porque los pescadores, ¿no?, habían descendido de ellas y ¿qué estaban haciendo? Estaban lavando las redes. Los pescadores lavan las redes después de ir a pescar, pues al ir a pescar, y al parecer el tipo de pesca que hacían, lo vemos aquí que después están pescando y llaman a otro barco para que le ayudara, ponían las redes, ¿no?, y tomaban de uno y otro lado, y vendría a ser lo que se conoce hoy día como pesca de arrastre, pero más bien en la orilla. No la podían llevar a lo más profundo porque ahí no llegaban las redes tan abajo, sino que ellos pescaban en lugares donde podían arrastrar y podían traer entre 2 barcas peces para capturar. Entonces se llena de fango, recuerde que esto es un lago, se llena de barro, se llena de algunas algas, podrían haber piedra, entonces a veces rompen las redes y al terminar de pescar, ellos llegan a la orilla y ¿qué hacen? Y tienen que limpiar, remendar algunos de los agujeros. Ya terminó la jornada laboral, la barca que no está siendo ocupada porque lo están haciendo en el mar, todo esto a la orilla, así que ahí está. Si querés llevarte la barca, llévatela. Yo no la voy a ocupar ahora. No hay un alto compromiso de aquel que está prestando esta barca, pero está participando, está ayudando a Jesucristo. Y muchas veces nuestro compromiso con Dios, con Cristo, es así, ¿no? Estamos allí dispuestos a prestar la barca porque no la estamos usando. Y a veces estamos dispuestos a dar a veces de lo nuestro, tenemos ahí, recogemos ofrendas, y a veces damos de lo que nos sobra, o no es un alto precio para nosotros dar a la obra del Señor, o a veces tiempo, o apoyar, o estar presente a distintas maneras en cómo a cada uno de nosotros nos podemos involucrar, y es bueno hacerlo. Pero vemos que Cristo está de a poco tratando con Simón. Dijimos, ya había sanado su suegra, ya había visto quién era Jesús. Más allá de que a través del relato que vamos a ir estudiando de Lucas, vamos a ver que los discípulos cada vez se sorprenden de quién es este. ¿Se acuerdan? Marcos lo decía así. Todo el tiempo decían los discípulos, ¿quién es este? ¿No? A pesar de que estaban con él, estaban viviendo con él, estaban aprendiendo con él, se seguían maravillando de quién era Jesús. Pero de alguna manera ya Cristo, en su bautismo, en todo lo que hemos estudiado hasta ahora, vemos que Cristo se está declarando de que Él es el Mesías. No hay una ignorancia de parte de Simón de quién es este, pero vamos a ver que así como Cristo está tratando con Simón de a poco, Simón también va a ir cambiando su actitud hacia este Salvador, hacia su Señor. Entonces vemos que el primer mandato a Simón es: ¿me ayudas? ¿Me haces un favor? Y Simón accede. Muchas veces nosotros podemos colaborar de muchas maneras con Cristo, con la obra del Señor, pero el precio no es muy alto para nosotros. Ahora, ¿cómo sigue el relato? Dice, verso 4, cuando terminó de hablar,
a la multitud. Vemos que él estaba enseñando a la multitud. Cuando terminó de hablar a la multitud, le dijo Simón: boga mar adentro. La NBI dice: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Fíjese la respuesta de Simón. ¿Cómo le llaman? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. El segundo mandato es: vayan a aguas más profundas y allí echen las redes. Y pareciera que la respuesta de Pedro, si bien él obedece, pero ahora hay una nota de protesta, porque Pedro, ya vimos que estuvieron toda la noche pescando, ¿y cuánto sacaron? Nada. ¿A qué hora se pesca? ¿En un barco, en un lago como el que está aquí? Normalmente en la noche, cuando se pesca, ese es el horario laboral para los pescadores. Y en la mayoría de los lugares donde se vive de la pesca es así, ¿no? Aunque hay excepciones. Pero van a pescar de noche, pues allí los peces salen a comer, es más fácil atraparlos. Entonces Jesús, que para Simón no era un experto pescador, pero era Dios mismo, y que estaba a punto de hacer un milagro, le da un mandato y le dice: lleva esto a aguas profundas. Y esto es un detalle, porque dijimos que lo más probable es que el tipo de pesca que llevaban a cabo era una pesca de arrastre que se hiciera donde las redes podían tocar el fondo del lago. Sin embargo, Cristo les dice: vayan a aguas más profundas donde las redes no lleguen al fondo. Dicen: bueno, así menos vamos a pescar. Entonces Pedro protesta de alguna manera y le llaman maestro. Va a ser muy contrastado como le va a llamar después, donde le dice en el verso 8: apártate de mí, Señor. Esta palabra maestro ni siquiera es la palabra rabí, que era la que la más común por la que los discípulos se dirigían a Jesucristo. ¿Se acuerda? Rabí era su maestro, pero esto es maestro como alguien que tiene autoridad, pero quizás no lo hace despectivamente, pero quizás lo está reconociendo. Bueno, tú eres maestro porque estás enseñando a esta gente, pero el maestro de la barca soy yo. Yo soy aquí el capitán de la barca. Tú eres maestro para enseñar, pero Pedro le reconoce allí que a pesar de su protesta, lo va a hacer. Y le dice: en tu nombre, ¿no? Pero como tú me lo mandas, como tú me lo estás pidiendo, yo voy a echar las redes. No sabemos todos los detalles detrás. Conocemos un poco de la personalidad de Pedro, ¿no? No sabemos cómo se dirigió a Cristo aquí, pero cómo lo vemos actuar, ¿cierto? Medio impetuoso, muchas veces, quizás queriendo probar, diciendo: bueno, si tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Va a quedar en ridículo, pero mira que yo lo voy a hacer, ¿no? Porque estuvimos toda la noche. Esa es lo que dice en el verso 5. Toda la noche estuvimos trabajando y no sacamos nada. ¿Cómo crees tú que vamos a sacar algo ahora, de día, en aguas profundas? Mucho menos. Pero ellos, es interesante, dice aquí a Pedro, hay un mandato directo, dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, al parecer, ¿no?, la orden va a Simón, pero hay más personas allí. Lo vemos que después se le une Juan y Jacobo, ahí los hijos de Zebedeo, que eran parte también de sus compañeros de trabajo con Pedro. Entonces van y vemos, según el relato, que echaron las redes y esta gran cantidad de peces que vinieron a la red, y su red casi se rompía. No sabemos cuánto podría ser. Algunos expertos dicen que este tipo de barco iba desde 4 o 5 personas hasta 10 personas. Recordemos que en varios momentos todos los discípulos, en un momento, ¿se acuerda? Después de la multiplicación de los panes, todos se suben a la barca y se van. Después Cristo les aparece allí en medio de la tormenta y calma la tempestad, ¿se acuerda? Al parecer iban allí la mayoría de los discípulos, ¿no? Por lo menos 12 o 10. Entonces, se creía que por lo menos podía aguantar 1 tonelada. Si tomamos promedio 100 kilos,
por cada uno de las personas que están ahí y algunas otras cosas más, no es poco, 1 tonelada de peces. Entonces dice que la red se rompía y casi se hundían, tanto que llamaron a los otros para que vinieran a ayudar y aún así corrían riesgo de hundirse. Es un gran milagro el resultado de la obediencia, aunque a regañadientes. Ahora exigía un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? En el primero es un favor. Mira, yo no estoy ocupando esto, a mí no me molesta, ocupa la barca si quieres. Pero ahora está allí toda la gente observando, quizás otros pescadores, compañeros de Pedro, colegas ahí de profesión, dicen, ¿y qué estás haciendo? Estás haciendo el ridículo, vas a salir a agua profunda y tirar la red. Probablemente, yo me pongo, habiendo nacido en un puerto, los pescadores tienen su particularidad, su forma de vida, y lo más probable, yo me lo imagino así, por lo menos así hubiese pasado en mi ciudad. Todo el resto de los pescadores mirando allí, algunos apostando que se van a hacer el ridículo, que no van a hacer nada, burlándose y esperando, ¿no?, que volvieran, como diría el refrán, con la cola entre las piernas, ¿no?, porque es ilógico, no tiene lógica que hicieran lo que Cristo les está pidiendo. Entonces aquí lo que vemos es que ahora, ante este segundo mandato de Cristo a Simón, estaba en juego no solamente que él llevara la barca allí, sino que está en juego su reputación, está en juego lo que para Pedro ya había significado de ver los milagros de su propia suegra, el significado de si no hago esto, no estoy reconociendo realmente que Jesucristo es el verdadero, o al hacerlo estoy comprometiéndome que Él es el verdadero Mesías. Tenía que haber de parte de Simón una respuesta más profunda de que conllevaba un compromiso mayor, no solamente del uso de sus cosas, porque eso no sabemos si tenían más barcas y podrían haber ido en una que no estuvieran ocupando o que no era la principal, pero no es allí lo más importante, sino que el que ahora tenía que él dejar de lado todo su conocimiento, toda su propia autoridad como experto pescador, tenía que quedar de lado para ahora obedecer a este maestro. Y eso es lo que Dios sigue pidiendo de nosotros. Así como pide que colaboremos, que hagamos de alguna manera un favor para la obra de Dios, también lo que Dios hace con Simón lo hace contigo. Porque la manera de que hemos de venir al Señor es precisamente dejando de lado todo nuestro trayectoria, conocimiento, todo nuestro orgullo de lado, lo que decíamos recién en la cena. Venir a la cena y presentarnos de manera digna, y eso reconociendo precisamente nuestra indignidad delante de Cristo. Pablo lo dice en Gálatas: con Cristo estoy crucificado yo y ya no vivo yo. Dejo de lado todas aquellas cosas que para mí tienen valor y autoridad y reconozco que ahora la autoridad y valor la tiene Cristo. Y eso no es poco, porque en el mundo en que vivimos, que nos invita a ponernos a nosotros por encima de todo, aquí nos está dando un ejemplo de la verdadera sumisión a Jesucristo, lo que significa obedecer plenamente a Cristo. Y dijimos, más allá del orgullo, la vergüenza que podría pasar este gran pescador, cuando vemos el milagro, ¿no? Dice que verso 7, hacen seña a los compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarles. Entonces, viendo esto, Simón Pedro, verso 8, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando nos damos cuenta, quizá usted no tenía una pesca milagrosa, pero sí hemos podido ver el poder y la gracia de Dios en nuestra vida de distintas maneras, ya sea en el mundo físico, de asuntos de salud, provisión, que el Señor, ¿cuántos de nosotros hemos estado en algún lugar y aparece una persona
y que no sabemos de dónde es, y que podemos hasta decir que probablemente el Señor mandó un ángel allí y nos puso esa persona para ayudarnos, y hemos visto la mano de Dios obrando en nuestra vida. No una vez, muchas veces. Lo vemos, lo sentimos en nuestro ser, cómo consuela nuestra alma cuando hay dolor. Lo comprendemos intelectualmente cuando vemos a la luz de las Escrituras que este Dios de la Biblia es verdadero y hay una coherencia en todo su relato, en toda la historia de la salvación y de la redención y de este reino de Dios que por medio de Jesucristo está llevando a Dios adelante. Hay una verdad allí que cautiva nuestra mente, cautiva nuestras emociones, cautiva nuestro cuerpo, toda nuestra alma. Ayer nos preguntaban los adolescentes ahí cuando habla de pobre en espíritu. Bueno, ¿qué es espíritu? La vida interior. El alma tiene que ver con todo nuestro ser, donde nuestra voluntad, emociones, decisiones, sentimientos son afectados y hemos visto cómo Dios ha obrado de esa manera en nuestra vida. Lo que nos enseña el relato es que ante eso no podemos dejar de decir lo mismo que dice Pedro. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y esto es muy similar a lo que sucede en Isaías capítulo 6, ¿se acuerda? Si usted está notando, Isaías capítulo 6, los primeros versículos nos dicen que Isaías fue llevado a un lugar donde vio la gloria de Dios, ¿se acuerda? Y vio a los serafines allí diciendo, santo, santo, santo. Entonces, ¿qué dice él? ¡Ay de mí que soy! Cuando él contempla la santidad de Dios, ahí es cuando reconoce y puede reconocer con claridad su propia condición. Por eso es importante conocer quién es Dios y poder ver a Dios en todo lo que Él hace en nuestra vida, para poder reconocer en nuestra propia vida nuestra indignidad, nuestra propia condición. Y Pedro lo que dice allí es, apártate. Es interesante porque dice que cayó de rodillas ante Jesús. Yo no sé, pero con lo impetuoso de Pedro lo más probable es que se abrazó a las piernas de Cristo, pero al mismo tiempo le dice, apártate de mí. Porque eso es lo que también queremos, ¿no? Que el Señor no se aparte de nosotros, pero sabemos que no podemos estar abrazados a Él por nuestra condición. Pero ahora que nosotros conocemos la historia completa, sabemos que Cristo está allí presente. Es el único que puede mediar y estar con una mano en Dios y otra mano en la humanidad, ¿no? Que era la manera de la reconciliación, ¿no? En la antigüedad se ponía la mano en el hombro de alguien y la mano en el hombro de la otra persona para interceder. Por eso Pablo dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pues es el único que puede estar en comunión plena con Dios y en comunión plena con la humanidad, porque Él como plenamente humano vivió, se sujetó a todo, sufrió de la misma manera que tú y yo lo hacemos. Y por eso es que Él puede ser este intercesor. Pero Pedro, la confesión de Simón es, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y eso nos enseña algo. Porque si este Dios santo, este Dios milagroso, si viene a este mundo, debería juntarse ¿con quién? Con los santos y con las personas más limpias de este mundo. Pero esta declaración de Pedro nos dice la gran verdad del Evangelio, que Él vino al mundo a salvar ¿a quién? A los pecadores. Y Pablo en Timoteo dice, de los primeros de ellos, yo. Ahí en 1 Timoteo. Porque eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar. Él le dice a los fariseos que se declaraban ellos mismos justos. Él le dice, yo no vine a sanar, el que está sano no tiene necesidad de médico, yo vine a sanar a los que están enfermos, a los que están perdidos. Ahora fíjese la reacción, la respuesta de los otros que están siendo testigos allí, verso 9. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ese todos, por lo menos sabemos nombre, Jacobo y Juan y quizás otros que están allí, ¿no? Porque ahí nos dice que ellos eran compañeros de Simón.
Pero la respuesta ante esto es que todos se llenan de temor, ¿no? Están allí con temor de lo que está sucediendo. Cristo le pide un favor a Simón, él obedece, se involucra, ayuda. Ahora, Cristo le da una orden a Simón, algo que era ilógico, pero que era para probar también su fe. Porque por eso es que Simón dice allí, toda la noche hemos estado pescando y trabajando y no hemos pescado nada más. En tu palabra echaré esta red, porque confío en ti, lo voy a hacer por medio de la fe, aquello que tú me estás pidiendo. Y después de esta prueba a la cual está siendo sometido Simón, ¿no? De hacer algo que tenía que dejar completamente su orgullo de lado, Dios manifiesta su poder, su obra, no para... Esto es interesante. Ellos estuvieron toda la noche pescando y ahora la red está llena, los dos barcos probablemente llenos porque casi se hundían. Entonces Jesucristo les hizo el día, ¿no? Les salvó. Ahora, listo, ya encontramos el que nos va a ayudar para nuestro trabajo, ¿no? Pero no es la respuesta, porque ¿qué es lo que vemos al final? Dice que asimismo Juan, Jacobo y Juan, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador ¿de qué? De hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo, le siguieron. Ahora hay una promesa de seguridad y una comisión de parte de Jesús a Pedro, particularmente. Pero aunque dice dejándolo todo, le siguieron. O sea, no solo Simón, sino que Juan y Jacobo también, por lo menos, lo que está en el texto. ¿Y cuál es la comisión? Que a partir de ahora ya no van a pescar peces muertos, sino que van a pescar gente viva, que están muertos espiritualmente, pero que Él, Jesucristo, les va a dar vida. Y aquí hay obediencia también. Así como en el primer favor hay obediencia, en el segundo mandato también hay obediencia, en el tercer mandato de Dios, de Cristo a Pedro, también hay obediencia. ¿Y cuál es el costo de esta obediencia? ¿Cuál es el resultado de esta obediencia? Es que Él dejó todo. Ahora tenía la red llena y Él podría haber ido allí a donde, no sé, no sabemos cómo era en ese tiempo este asunto de vender los peces, si iban a un puesto, se lo vendían a los restaurantes de allí, pero Él podría haber tomado esto y haber dicho, mira que vamos a vender esto, yo pago mis cuentas, mis deudas, arreglo un poquito la casa, dejo todo arreglado con mi señora y te sigo. Pero Él dice que los peces quedaron allí y dejando todo esto, esta red llena de peces, siguieron a Jesucristo. La clave, de alguna manera, aquí en este texto es la relación que hay entre este milagro, esta pesca milagrosa y la fe. Porque Jesús no hace milagros para ayudar económicamente a Pedro y a nosotros en el día de hoy, aunque el Señor provee para lo nuestro. Pero el propósito era llegar a lo más profundo de su corazón y poder lograr esta obediencia de parte de Pedro a lo que Dios estaba mandando. Así comienza de a poco. Y cada vez Dios va pidiendo más compromiso de los suyos. Y la clave de aquí es ver el poder de Dios obrando detrás de este milagro. Antes de su llamado, Simón, dijimos, fue testigo de la curación de su suegra, de otras curaciones allí en el capítulo 4. Ahí la gente llegó a la casa de su suegra y se sanó mucha gente allí también. Ahora es testigo de este gran botín de peces. Más adelante va a ser testigo de un montón de otros milagros. Pedro va a ser uno de los testigos en el monte de la transfiguración, que no fueron todos los discípulos, fueron 3, ¿se acuerdan? Pedro, Juan y Jacobo. Y es comprensible, de alguna manera, que se pueda deslumbrar o actuar con temor. Pero este relato nos enseña la respuesta correcta a un milagro, y es que lo que hace Dios con esto es
y espera de ti y de mí es que respondamos con una obediencia suprema a Él. La respuesta al milagro no es aprovecharnos de ese milagro y decir, bueno, esto es para mí, sino que la manera en que Dios obra es para poder alcanzar esta obediencia de parte nuestra hacia Él. No solamente para gozarnos, pues nos gozamos cuando vemos un milagro en nuestra vida, cuando vemos porque muchas veces la harina, así como la viuda, ¿no? La harina y el aceite nos sacaban en la casa, y es un milagro del Señor que Él se encarga de proveer para nuestras cosas, de abrirnos puertas donde a veces nosotros no podemos abrir, pero no es simplemente para gozarnos, es para darle gloria a Él, pero también es para que tú y yo avancemos en nuestra obediencia hacia Él. Quizás estamos obedeciendo al Señor, involucrándonos, colaborando, haciendo un favor. O quizás estamos dejando, como en el segundo mandato, luchando con dejar nuestro orgullo de lado y, aunque parezca ridículo delante de los demás, hacer lo que Dios me pide que yo haga. Y quizás nos encontramos allí. Pero lo que quiere el Señor de alguna manera es llegar a este punto también. Que podamos obedecer al Señor y dejar... en esto a veces nos es difícil aplicar, pero lo que quiere Dios de nosotros es que no haya ninguna otra prioridad en nuestra vida, sino que no sea Cristo. No significa que todos vamos a tener que dejar nuestro trabajo no, lo que significa aquí, al dejarlo todo, en ese momento, vemos que incluso Pedro más adelante, él vuelve a pescar, ¿se acuerdan? Hay momentos que él vuelve a la pesca. Pablo también, vemos que él hacía carpas para poder sostenerse, pero lo que nos está enseñando es que para ellos, después de ver esto, la respuesta es que ahora hay una prioridad ante todo, que no es ni nuestra economía, ni nuestra familia, ni nuestro trabajo, ni siquiera nuestro ministerio también en la iglesia, sino que seguir a Jesús con todo nuestro ser. No porque seamos buenos, sino precisamente porque somos pecadores y necesitamos seguir a Jesús. Por eso la declaración allí de Pedro, apártate de mí, ¿no? Que soy pecador, porque los reclutas de Jesús resultan ser no los más, ¿cómo diría alguien? No de los trigos más limpios. Vemos que está un cananista, ¿no? Alguien allí extremista. Vemos que estaba Mateo, que era un vendepatria. Habían estos pescadores que para muchas personas eran las personas menos preparadas para una misión como la que les va a encargar Jesucristo. Pero seguir a Jesús no es un camino hacia el privilegio, hacia el éxito como el de este mundo, sino que seguir a Jesús significa aprender de Él este estilo de vida y una forma especial de pensar, de hablar, de actuar, que significa aprender a vivir como Él vivió y como Él también nos ha capacitado para hacerlo, poniendo como prioridad lo que tiene que ver con Jesús. Y este llamado a seguir a Jesús es un llamado a ver por otros, porque dice, dejándolo todo, le siguieron y ahora se convirtieron ya no en pescadores de peces, sino que se iban a convertir en ¿qué? ¿Cuál fue la declaración de Cristo? Van a ser pescadores de hombres. Y sin duda esto nos enseña de que seguir a Jesús sin duda tiene un cumplimiento en este llamado misionero, que no es para algunos, es un llamado para todos y cada uno de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo? Ir por todo el mundo y predicar. Eso no fue para algunas personas nomás. ¿Cuál es el otro? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. No es para algunas personas, es para todo creyente. Mire, muchas veces cuando uno va a conferencias misioneras se expone allí la necesidad que hay en el mundo, ¿no? Sin duda, hay lugares de este mundo donde hay mayor necesidad del Evangelio.
hace varios años se llamó esa ventana ahí que está entre los paralelos 40 y 20, ¿no? En toda la zona de Europa, África y Asia. Entre esos paralelos, los lugares donde han sido menos evangelizados. Está todo el norte de África, toda gran parte del Medio Oriente y todo lo que uno sigue así hacia el oriente allí, la zona de India, todo ese lugar que está allí en el mapa. Si lo puede, cuando llegue a casa, vean los paralelos 40 y 20, vean toda esa zona. Son los lugares menos evangelizados del mundo y hay una gran necesidad allí. Pero lo interesante de las misiones es que el gran impulsor de la predicación del Evangelio no viene desde afuera, no viene de la necesidad que hay en el mundo. Si bien hay que ser diligente y ver dónde hay mayor necesidad y distribuir de mejor manera, pero el impulsor no viene de la necesidad que hay en el mundo, tampoco viene de adentro de este impulso religioso, sino que el impulsor viene de arriba. ¿Se acuerda? En 1 Corintios 9:16, Pablo dice: ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Es una cuestión de vida o muerte, no para el mundo, sino para la iglesia. Pablo les dice ahí en el mismo pasaje en 1 Corintios 9 que hace esto, todo esto lo hace por amor del Evangelio, porque el Señor nos ha mandado a hacerlo. Y Él dice: ¡ay de mí si no lo hago! Y la vida de la iglesia depende de precisamente cumplir con su misión. Pablo está diciendo: esto es un asunto de vida o muerte, no solamente para el mundo, porque el mundo está muerto en delitos y pecados y necesita escuchar el Evangelio para que venga la vida, pero es de vida o muerte para la iglesia. Mire, usted repase la historia reciente, de los últimos 500 años. ¿Dónde fue el crecimiento exponencial de los cristianos? Lo vemos que después de la Reforma fue en gran parte de Europa. Todas esas iglesias, la gran mayoría, hoy día son museos para visitar. En un museo no hay vida, ¿o sí? Todo está muerto. No sé cómo será en 100, 200 años más este lugar. Yo espero que no sea un museo. Oramos para eso. ¿De qué depende? De nuestra obediencia. No en nuestra fuerza, sino de cumplir el mandato que Dios nos ha dejado y para el cual Él también nos ha capacitado. Poner como prioridad los asuntos de Cristo y ya comprender que el Señor nos ha mandado a ser pescadores de hombres. No sé cuáles son tus peces, no sé cuáles son los peces que tú pescas, pero cada uno de nosotros tiene asuntos de este mundo que no debemos simplemente dejarlos de lado. Pero el Señor lo que está queriendo mostrarnos es que hay algo que tiene más valor, que hay algo que tiene mayor importancia, que hay algo que tiene una prioridad por sobre todas, y es que nos ocupemos de llevar adelante su misión. ¿Y cuál es? Ir y predicar a aquellos peces humanos que están ahí en el mundo. Y tal como le dijo el Señor Jesucristo a Simón, porque nosotros a veces calculamos y decimos, bueno, ¿cómo lo hago? Y estamos tratando de obrar en nuestra fuerza, como decía un amigo, hasta que las redes se llenen. ¿Y cómo se van a llenar las redes? Cuando nosotros lo hacemos por medio de la fe. Simón sabía en su fuero interno que si echaba la red ahí, en las aguas profundas, no iba a sacar nada, ¿cierto? Muchas veces nosotros sabemos en nuestro fuero interno que quizás lo que nosotros sacamos por Cristo capaz que no traiga ningún fruto. Pero es porque estamos esperanzados en lo que nosotros podemos hacer. Pero cuando ponemos nuestra esperanza en lo que Cristo puede hacer, por medio de cumplir con nuestro mandato, de echar las redes simplemente, Él se encarga de que los peces lleguen allí. Como lo dice Hechos, ¿no? El Señor era el que añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Pero por qué añadía a Cristo, Dios? Porque la iglesia estaba predicando y comunicando la palabra de Dios. No sé a qué nivel lo estás haciendo tú, involucrándote, un favor,
dejando de lado tu orgullo o ya con todo reconociendo que Dios te ha llamado para ser pescador de hombres? Espero que esto nos desafíe a examinar dónde estamos nosotros y de qué manera estamos obedeciendo al Señor. Porque Él quiere dar fruto, ¿no? Él promete que lo va a hacer, pero demanda nuestra obediencia, una obediencia plena. Y que el Señor nos ayude, es nuestra oración, que Él nos ayude a poder ser obedientes. Es para lo que nos llamó, ¿no? Para obedecerle a Él y cumplir así con la obra que Él está llevando a cabo por medio de estos pescadores, ¿no? Buenos o malos, somos pecadores, ¿no? No merecemos estar allí, pero en el nombre de Cristo podemos echar la red a este mundo compartiendo el Evangelio de Jesucristo, de las maneras que sean, ¿no? Con nuestra vida, con nuestro testimonio, que la gente note que nuestra prioridad es Cristo, para que pueda conocer, ¿no?, a este Salvador, que no solamente puede cambiar su destino eterno, sino que quiere también que sus vidas, como lo están siendo las nuestras, sean transformadas cada día a semejanza de nuestro Salvador. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias porque en este relato, en esta historia de esta pesca milagrosa, podemos ver el énfasis que Cristo hace sobre Simón de desafiarlo a la obediencia. De a poco, desafiando su voluntad, su compromiso y poniendo en orden sus prioridades. Y dándole una orden, una comisión, dándole un propósito también para su vida que iba a cambiar para siempre. Señor, gracias porque en el lugar donde estamos, tú también nos das oportunidad para convertirnos en pescadores. No tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo, simplemente cambiar nuestro corazón y pasar de decir maestro a decir Señor, y pasar de colaborar y hacer un favor a involucrar y dejar todo lo demás como de menor importancia por el real valor y la importancia primordial que tiene la predicación del Evangelio. Ayúdanos, Señor, en esta tarea que tenemos, a la cual tú nos desafías en el día de hoy. Guárdanos al volver al hogar, en el nombre de Jesús. Amén.